Bienvenidos a la UJC Habla. Tantas escaleras y nunca aprendí a bajarme sin que me dieras el voto de confianza. No tengo más biberón y el chupete quedó en otro lado. No ves que me caigo, agárrame la mano. Cualquier cosa puede ser más inoportuna que vos al teléfono de mi constancia, por mucho que nos conste. Si una bola no gira no sirve para nada porque está atascada, mi amor. Sigo siendo eso que siempre buscaste hasta que lo tuviste y hoy lo quieres tanto que te encanta tenerlo. Y hoy estoy tan canábico corazón que no le encuentro el pelo al huevo que tengo delante de mi vista. ¿Quién te dijo que nadie llegaba después de todos que golpearon la puerta y no saben a qué fiesta vinieron? Ves que bola y no gira, no sirve para nada porque está atascada, mi amor. Bueno, una vez más, bienvenidos. El equipo de trabajo está conformado por Doris Orozco, Natalia Orozco, Leo Besonar, Virginia Viera, quien les habla, Marcos Valdivia y Nico Villar. En esta oportunidad le vamos a presentar una edición especial sobre un debate que se llevó a cabo en la radio Maldonado. Muy amablemente los compañeros de allí nos dieron el material, en el cual el debate se titula A 60 años de la Revolución Cubana, donde participó nuestro compañero Nicolás Villar, representando al Frente Amplio. En conjunto en el panel estaban integrantes del Partido Colorado, un integrante del Partido Colorado y un integrante del Partido Nacional. Así que los invitamos a escuchar este material y bueno, esperamos comentarios y desde ya muchas gracias y la próxima semana los esperamos con un nuevo programa. Ahora están los jóvenes 2014 en representación o como integrantes de los distintos sectores de los partidos políticos. Bueno, Juan Martín Sánchez, como siempre, Colorado, él acompañándonos aquí en la mesa. Buen día. Buen día para ustedes, para los compañeros de mesa, para la audiencia, para todos. El licenciado Nicolás Villar, del Frente Amplio. Buen día, gusto recibirte. Bueno, un buen día, gracias por la invitación y un saludo para todos los oyentes. Bien, está llegando Adolfo Varela, el representante del Partido Nacional, ya para comenzar a hablar, a discutir sobre un tema planteado precisamente por el joven colorado Juan Martín Sánchez, que tiene que ver con la visión de la Revolución Cubana, del gobierno de Cuba, prácticamente 60 años después, ¿no? Juan Martín, te escuchamos. Exactamente. Yo propuse el tema fundamentalmente por lo que fue la visita del presidente Mujica, ¿no?, a Cuba. Y la participación de Mujica en lo que viene a ser el recuerdo de lo que fue la toma del Moncada, ¿no?, que es el acto, el hecho, digamos, más representativo de la Revolución Cubana, así como en la Revolución Francesa puede ser la toma de la Bastilla, digamos, o en la Revolución Rusa es la toma del Palacio de Invierno. En la Revolución Cubana se recuerda generalmente el toma del Moncada, que es un hecho que desde el punto de vista militar quizás no sea significativamente importante, pero sí lo es desde el punto de vista simbólico, porque el Moncada era justamente una de las bases militares que que representaba lo que era el régimen de Batista, ¿no? Uh-huh. Recordemos que antes de la Revolución Cubana, Cuba estuvo bajo el gobierno del dictador Fulgencio Batista, ¿verdad? Y bueno, la cuestión es un poco preguntarnos y preguntar sobre todo a los compañeros de la izquierda o del frente que participan en esta mesa, ¿qué representa hoy la Revolución Cubana? Sobre todo para las izquierdas, ¿no? Para nosotros es más fácil de repente discernir lo que representa o no representa la Revolución Cubana, pero ¿qué significado tiene hoy para las personas de izquierda Cuba? ¿Sigue teniendo el mismo significado que en su momento llegó a tener? ¿Sigue teniendo la misma importancia que en su momento revistió? Hoy, a 60 años, ha cambiado su significado, ha cambiado sus posibilidades. Recordémosle a la audiencia que la Revolución Cubana, todos los autores coinciden en esto, y yo simplemente acá más hago el papel, en este caso, de analizar la realidad que de lo que puede ser el punto político.
fue un hecho absolutamente significante de la historia latinoamericana, en el sentido de que además se produce en un momento bastante particular de la historia de Latinoamérica, donde venía el proceso de crisis económica de lo que había sido el modelo sustitutivo de importaciones, ¿no? Que acá, por ejemplo, en Uruguay está asociada con la figura de Luis Valleverres, ese modelo, ¿no? Es decir, con el Partido Colorado. En otros países, en Argentina con Perón, ¿verdad?, etcétera. Ese modelo comenzó a tener graves problemas económicos a mediados de la década del 50, que justamente es cuando comienza una profunda crisis económica y social en Latinoamérica. Y allí cae la Revolución Cubana como un hecho que despierta la pasión y la adhesión de muchos latinoamericanos, particularmente de generaciones más jóvenes, y que llega para darle vida a la izquierda latinoamericana, que hasta ese momento era prácticamente un sector muy testimonial de lo que era la política continental, o muy vinculado con lo que pueden ser los intelectuales, ¿no? En nuestro país, por ejemplo, la Revolución Cubana, esto lo ha estudiado Heber Gato, transformó el tercerismo, digamos, que era una postura propia de los intelectuales uruguayos más disidentes, con lo que podía ser el modelo político dominante en el país. Se pasó del tercerismo a una visión más comprometida con la Revolución Cubana, o sea, más hacia el socialismo. Y en ese cambio del tercerismo donde justamente emerge el MLN Tupamaros, ¿no? Que va a ser la mezcla entre esas posiciones terceristas con esta nueva visión más comprometida con la Revolución Cubana. O sea que vaya si es un hecho importante en la historia latinoamericana, la Revolución Cubana, como para detenernos un poco a pensar en su significado. Además es bueno que la audiencia recuerde que los otros modelos de socialismo que existían en el mundo, particularmente la Unión Soviética, no eran demasiado atractivos para la izquierda latinoamericana, sacando quizás para algunos sectores de lo que puede ser el Partido Comunista, ¿no? Lo que despertó más interés fue Cuba, por razones distintas. Yo creo que tiene mucho que ver el hecho de que sea una nación latinoamericana y además enclavada a unos pocos kilómetros de la Florida, o sea, de los Estados Unidos, y que ese modelo haya logrado sobrevivir a pesar de las presiones que obviamente tuvo de parte de lo que fueron las distintas administraciones norteamericanas, ¿no? Y la otra pregunta, acá lo planteo más como pregunta, es ¿qué significa la Revolución Cubana 60 años después, en vista de que, desde mi punto de vista, por supuesto, y acá creo que no vamos a compartir con los compañeros, el sistema político cubano se ha anquilosado? O sea, después de que Castro se define como socialista, que no es lo que en un principio ocurrió con la revolución, en principio la revolución estaba más dirigida a destruir la dictadura de Batista, ¿sí? Y bueno, ahí viene toda la extinción de Huber Matos, por ejemplo, y otros revolucionarios que abandonaron el grupo original porque no se identificaban con el socialismo. Cuando se establecen en la Constitución cubana las bases de lo que viene a ser el modelo de democracia popular, que ese sí estaba inspirado en el bloque socialista durante la Guerra Fría, ¿no?, con un solo partido político, ahí es donde mi punto de vista la Revolución Cubana pierde mucho de su atractivo original, y el sistema va encaminándose hacia lo que yo sin ninguna duda defino como un régimen autoritario, ¿sí? Entonces, habría que ver qué significa esa experiencia hoy a 60 años después, con todas las esperanzas que supo generar en un momento bastante particular de la historia latinoamericana, ¿no?, donde otros modelos de desarrollo, como los que tenían que ver con la sustitución de importaciones, estaban atravesando situaciones bastante complejas, ¿no? Dejamos por aquí la primera intervención para pasar la pelota a los compañeros. Nicolás Villar. Bueno, la verdad que muy complacido porque existan espacios de discusión de este tipo, esto en cuanto al programa, y muy interesante, y me motiva mucho hablar en particular sobre la Revolución Cubana. Debo dejar claro en un principio que mi intervención no la voy a guiar en cuanto a mi experiencia personal. Yo tuve la suerte, la Revolución Cubana el pueblo cubano me dio esa oportunidad de graduarme a ningún costo de licenciado de Derecho en la Universidad de La Habana. Y digo que no voy a fundamentar mi intervención de estos temas tan interesantes que Juan Martín proponía, porque en primer lugar me parece que quizás me posicionaría a mí en un lugar de privilegio, y no me parece interesante para el debate por haber vivido 6 años en esa realidad y conocerlas de adentro, y quizás en el mejor de los casos los compañeros que forman parte del panel hoy, en el mejor de los casos tengan la experiencia de haber ido ocasionalmente a conocer su realidad, o en otro caso podríamos haber formado una concepción sobre lo que es la Revolución Cubana a partir de lo que se han informado en los medios que hayan podido, ¿no?, o lo que se haya contado. Y además porque me parece que plantear los argumentos a título de experiencia personal siempre quita el velo de racionalidad que tienen que tener estos debates. Entonces, yo empezaría un poco estamos hablando un poco del 60 años del asalto al cuartel Moncada,
que fue en el 53, y es verdad, ahí es un hito en la Revolución Cubana. La Revolución Cubana tiene 54 años, porque triunfó en el 59, pero me parece importante ya de arranque definir, y que creo que va a servir para el análisis más adelante, que la Revolución Cubana comienza desde más atrás. O sea, ya en 1868 Céspedes se levanta en armas. Cuba, que era la última joya de la corona española, permanecía bajo el dominio de la metrópoli, y es de ahí que arranca la lucha del pueblo cubano por su independencia. Lucha que no se consigue en la primera etapa, y que en el 1900, con la participación entre otros de José Martí y los viejos combatientes, se consigue la Primera República. Me parece que no es menor subrayar esto. Esa primera república bananera y dirigida por el embajador de Estados Unidos allí, que Estados Unidos interviene en la revolución mambisa para quitar a los españoles y queda con ese poder político, ese neocolonialismo, no superó los problemas. Y entonces Cuba continuó con todas esas contradicciones, y es que en el 53 primero, se produce el asalto al cuartel Moncada, que fue lo que fue a celebrar Mujica en esta visita, y posteriormente en el 59 el triunfo de la Revolución Cubana. Entonces, entender que esta revolución proviene de una lucha extensa, larga, popular, muy vinculada a la cercanía a Estados Unidos, sí es cierto, muy vinculada con las pretensiones que tenía el imperio hacia la isla, y que triunfa en este 59 con una revolución que cambió la historia de Cuba, y que ha tenido mucha importancia para lo que son los movimientos de la izquierda latinoamericana, por supuesto que sí. Si la pregunta fuera, una de las preguntas que se plantearon, ¿qué significa Cuba hoy para la izquierda latinoamericana? Y bueno, y habría que decir que Cuba es el ejemplo de que una sociedad mejor es posible. Y ojo, no estoy hablando de un proceso terminado, pero estoy analizando, y creo que quizás en otra intervención, cuando vaya avanzando más el debate, podemos caer en eso, todos los logros que ha tenido esta revolución y lo solidaria que ha sido. Y también el compañero mencionaba lo del socialismo en Cuba. ¿Por qué? ¿Cómo se decantó socialista esa isla hermosa? Y bueno, se decanta socialista porque, si bien ya en el 59 teníamos, y anterior teníamos la injerencia americana mandando marines a la Sierra Maestra, luchando contra los revolucionarios. Después tuvimos también Playa Girón, donde participaron mercenarios y buques y aeronaves americanas participando ahí. Cuba no tenía otra opción. Y Fidel Castro, en uno de sus discursos, les dice al pueblo: si quieren tener educación, si quieren acabar con el analfabetismo, si quieren tener salud, si quieren tener si no quieren que haya más desempleo, si quieren tener una vida digna. Y el pueblo responde que sí, y le dice: bueno, entonces el camino es el socialismo, y de eso no tenemos ninguna duda. Planteo esto así a nivel de pico a pico porque me parece que es una primera inserción en el tema, y también porque me gustaría escuchar sobre estos temas la opinión de los compañeros y los desarrollemos más adelante. Y el último punto que se tocó a modo de información fue la sentencia de Cuba como un régimen autoritario. Y yo creo que eso a veces parte un poco de desinformación, de no conocer en qué consiste la democracia cubana y no ver cómo esta funciona. Y hay datos que son tremendamente relevantes. En Cuba se vota a partir de los 16 años. El voto es voluntario, no obligatorio, y asisten a las votaciones a sufragar más del 90% del padrón. Eso no es un dato menor. Pero además la democracia cubana tiene características muy resaltables. Quienes ocupan cargos en la Asamblea del Poder Popular, los que serían el símil a los senadores o diputados de nosotros, perciben el mismo salario que mientras estuvieron trabajando. Son revocables en cualquier momento de su mandato. ¿Cómo se llega a integrar esa Asamblea Nacional del Poder Popular? Y bueno, a través de las estructuras barriales donde se eligen los delegados.
yo he participado en asambleas donde estos mismos diputados van y tratan los problemas que aquejan a los diferentes zonales o CDR, discutiendo las cosas más elementales de un país que tiene muchas trabas, que está bloqueado y que lucha por mantener esa independencia y esa dignidad. Entonces, siempre es muy interesante cómo se ataca esta cuestión política en Cuba, de democracia y libertad, y se lo califica, como decía Galeano, como si uno tuviera un aparato, un democracímetro para medir la democracia en los diferentes países. Y bueno, y es un poco de eso. Yo creo que hoy lo que podemos hacer es conversar un poco de cómo funciona, y también me parece interesante, podríamos debatir el tema de otras democracias, ¿no? Que no sé si se han debatido, como la americana, por ejemplo, como lo que pasó en Paraguay con Lugo, como lo que pasó en Honduras con Zelaya, como las excusas que a veces se buscan para ir a imponer la democracia en países de Medio Oriente, con la complejidad que tiene. Es un tema interesante, muy amplio, muy rico, y bueno, y estoy muy contento de estar aquí participando. Bien, como hemos habilitado en otras oportunidades en los que los panelistas, por distintas razones, muchas veces de salud, no han podido estar con nosotros, el representante del Partido Nacional, Adolfo Varela, va a hacer su intervención vía telefónica. Adolfo, buen día. Buen día, ¿qué tal? Saludar a la audiencia, a los integrantes de la mesa. Yo disculpo por no estar presente ahí, pero estamos por cuestiones personales medio complicadas esta mañana. Muy bien. Adolfo, ya sabes cuál es el tema, has estado escuchando a los muchachos, te escuchamos a vos. Bueno, bien, a ver, Cuba. Yo pude recién escuchar a los dos integrantes de la mesa, el Partido Colorado del Frente Amplio. Para empezar, no puedo hablar de un gobierno o de una situación como la de Cuba de un punto de vista que no sea muy crítico, en el momento que tengo a dos hermanos que son los dueños del país, ¿no? Son los que están apoderados del gobierno, que llegaron con una excusa, con una cosa que fue muy linda, que a muchos tal vez los motivó, pero que hoy demuestra que no existe una democracia real en ese país, porque están instalados, apoderados de todo, y no hay una representación real de la ciudadanía. Todos sabemos lo que pasa en Cuba, lo que vemos, a algunos como integrantes de Frente Amplio, que tuve la oportunidad de vivir 6 años, como dijo. Nosotros no estuvimos viviendo en Cuba, pero algo conocemos y algo podemos ver, y ya desde el punto de vista o del momento que partimos, en que tenemos un presidente que le sucede el poder a su hermano, o sea, presidente no, un dictador que le sucede el poder a su hermano, un gobierno, eso ya habla muy mal de una situación política puntual o de un país. Cuba es una isla que, bueno, tiene sus cosas a favor, sus cosas en contra. Yo conozco a algunos cubanos, tuve la oportunidad de tener relaciones acá con muchos que habían venido acá por deportistas y demás, y hoy justo hace unos días leí una noticia de otro más que, pero quiero decir que tengo conocimiento y conozco personas que se han ido de Cuba, han desertado, porque no comparten la forma de vida, porque buscan algo mejor que vivir en ese país. ¿Por qué? Por la situación dada por el gobierno. Todos sabemos en la situación que viven los cubanos hoy y en la situación que le da el gobierno cubano, que no va acorde a cómo viven los dos gobernantes, porque si habláramos de que los señores Castro compartieran su forma de vida como la que obligan a vivir a los habitantes de Cuba, sería una cosa, pero hoy basta con poner Castro en internet y nos enteramos que es uno de los 10 gobernantes más ricos del mundo, con una fortuna que alcanza casi los $1.000 millones. Y eso es inexplicable e indefendible por cualquier persona que intente defender el régimen cubano, que para nosotros, vuelvo a decirlo, puede haber nacido con muy buena voluntad, puede haber nacido con una magia especial, pero en los hechos y hoy, a 60 años, un poco menos de estar apoderados de un país, no podemos decir de ninguna forma que sea bueno ese sistema. Nadie puede pretender defender un régimen que se instala y se apodera del poder de un país, sea de derecha, sea de izquierda, sea del color que sea, porque eso es malo, eso elimina las democracias. Y hace unos días justo íbamos viajando a un lugar con integrantes de la Junta Departamental, entre ellos ediles que no eran de mi partido, y varios manifestaban que lo bueno que es la alternancia de los gobiernos, de los partidos en el poder, porque eso, si se aferran al poder político, les genera un daño muy grande a los países. Y esto es lo que está pasando en Cuba. Dos hermanos que están
instalados ahí, que no se les va a sacar, un sistema de representación que es una engañapichanga, una sociedad que ya no sabe lo que es vivir de otra forma, porque fíjese que son casi 2 generaciones en el gobierno de esta gente, y a su vez engañando a su población cuando sabemos que la familia Castro es hipermillonaria y no vive de la forma que hace vivir a sus ciudadanos. Y otra de las pruebas está que cada día se van más cubanos del país porque no quieren vivir ahí. Hace unos días ahora en el Mundial de Atletismo disertó otro atleta más cubano. ¿Por qué es eso? ¿Porque quiere correr por otro equipo? No, eso es porque quiere salir a vivir mejor. Pasó con cubanos que vinieron a Uruguay, que se terminaron desertando, cubanos que viven acá por buscar algo mejor que lo que le ofrecía su propio país. Entonces, no podemos, está bien, puede haber intenciones de personas que defiendan determinadas cosas que tengan, sí, sabemos que es un país muy importante en salud, que tiene determinadas cosas que son lindas de ver y hasta interesantes para poder aplicar acá, pero termina siendo toda una gran pantalla para la defensa del interés o capricho de 2 hermanos, y esto se termina resumiendo en eso, que están enamorados del poder y que han no solo gobernado, han asesinado por defender ese poder a miles de personas con una defensa de una bandera que cuando pasamos raya lo único que termina diciendo es eso: no hay democracia, no se respetan los derechos humanos, no hay libertad de expresión, es una dictadura que asombra al mundo, y ya hoy creo que ya ha pasado a ser parte del menú político, parte del menú turístico político del mundo, ver cómo está Cuba con ese gobierno. Bien, Adolfo, volvemos después contigo para la segunda intervención. Hacemos una pausa y vamos por otra ronda enseguida con los jóvenes. Señores, con los jóvenes de los partidos políticos, Cuba 60 años después. Juan Martín Sánchez, tu segunda intervención. Bueno, varias cosas que los compañeros, tanto el representante del Frente Amplio mencionaban como Adolfo, que me parece que ameritan hacer algunos comentarios, ¿no?, sobre ellas. Sin duda que la relación de Cuba con Estados Unidos influye mucho en la situación, en la evolución histórica que el país ha tenido, ¿no? Eso es absolutamente innegable, ¿sí? Que a veces para quienes estamos en el cono sur, mencionamos la prepotencia norteamericana o el imperialismo norteamericano, es algo mucho más lejano, ¿verdad? Uh-huh. Los fenómenos del cono sur son distintos a los que han tenido otras regiones de América Latina. Eso sin duda que es verdad. Lo que mencionaba el representante del Frente Amplio de cómo después de la primera independencia de Cuba, a fines del siglo XIX, Estados Unidos estableció casi una especie de protectorado sobre la isla. Eso sin duda alguna es totalmente cierto y no se puede negar. La agresividad que sufrió la Revolución Cubana desde sus inicios por parte de Estados Unidos también es totalmente cierto y no se puede negar. Ahora, eso no quita que el sistema político cubano se haya ido anquilosando y haya ido evolucionando hacia un sistema autoritario. No puede haber democracia si no existen libertades individuales. Eso es absolutamente claro. Si la libertad individual no existe, si no hay libertad de prensa libre, libertad de expresión, si hay presos políticos o presos de conciencia, como el señor Fariñas, que como sabemos perdió la vida, entonces evidentemente ahí no tenemos realmente una democracia. Eso no significa, por supuesto, que debamos tomar una postura totalmente contraria a Cuba, ni mucho menos, ¿verdad? No es el espíritu de quien esto habla, ni ha sido tampoco el espíritu histórico de los gobiernos del Uruguay, ¿no? Que sacando algunas excepciones han mantenido siempre relaciones bastante cordiales con Cuba. Recordemos, por ejemplo, cómo después del restablecimiento de la democracia en el Uruguay, la dictadura había roto relaciones con Cuba. El presidente Sanguinetti y el micoterráneo, el ministro Luis Barrios Tassano, habían restablecido esas relaciones con la isla, ¿verdad? Incluso en la segunda presidencia de Sanguinetti también Fidel Castro fue invitado a venir al Uruguay, porque las relaciones tienen que ser buenas con Cuba como con todos los demás países del hemisferio americano. Cuba es un pueblo vinculado a nosotros por historia, por tradición, por cultura, y tiene que ser obviamente respetado en sus prerrogativas soberanas. También debemos rechazar cualquier política que se ejerza de Estados Unidos para tratar de limitar esa soberanía. Eso estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Votar siempre que sea posible en Naciones Unidas, como ha quedado manifestado en las últimas votaciones, para que se levante ese embargo, que es una vergüenza, y que tampoco cumple ningún objetivo, porque si el objetivo es debilitar al gobierno cubano, ciertamente no lo debilita. Y lo que hace es abrir una zanja y una dificultad para que se normalicen las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba, que es lo que creo que debería ocurrir. Y lo que todos esperábamos que ocurriera con Obama como presidente, ¿no? Que había dicho que esas relaciones iban a mejorar. No olvidemos que la hostilidad de Estados Unidos a Cuba muchas veces es un asunto de política interna norteamericana. De esos más de 3 millones de cubanos que viven en la Florida,
muchos de los cuales tuvieron que partir durante la Revolución Cubana, emigrar hacia Estados Unidos, y que son absolutamente anticastristas. Celia Cruz era un ejemplo, ¿no? De lo que era ese exilio cubano norteamericano. Ahora, ni una cosa ni la otra, o sea, ni hay que tomar una postura hostil hacia Cuba, ni dejar de reconocer que obviamente la Revolución Cubana ha tenido logros importantes. Yo creo que las misiones de alfabetización fueron un gran logro. Cómo se tomó un país que tenía niveles bastante pobres en materia de educación y salud, que no era el Uruguay, claramente, no había tenido procesos como los que tuvo el Uruguay, de reformismo desde el poder, o como los que tuvo la Argentina, ¿verdad? Otros países latinoamericanos que siempre estuvieron más a la vanguardia. Y se intentó compensar esas debilidades de origen, ¿no? Con políticas sociales. Yo creo que lo que hay que apuntar a tratar de lograr cambios es en la realidad política cubana. Cambios que tienen que ser graduales, no impuestos por nadie, sino que tienen que ir hacia una apertura que la sociedad cubana tiene que tener, hacia que pueda existir la posibilidad de pensar distinto a quienes gobiernan, porque esa es la base de la democracia. Yo recuerdo cuando la Revolución Rusa se había construido con la lógica de lo que era el socialismo, allá por octubre del año 17, ¿no? Rosa Luxemburgo, que era una comunista, no era una liberal como soy yo, era una comunista, criticó fuertemente el modelo soviético. Y ella decía que, polemizando con Trotsky, ¿no?, que si no hay libertad de expresión, si no hay libertades ni elecciones realmente libres, con participación de distintas opciones electorales, el sistema se anquilosa y lo que va quedando es la burocracia, decía Rosa Luxemburgo. Lo que pasó con la Unión Soviética y el bloque socialista demuestra que Luxemburgo tenía razón. Y quizás fuera la principal razón de por qué el socialismo terminó siendo un fracaso en el siglo XX, ¿no? Porque terminó dependiendo de un modelo burocrático, centralizado, donde se tomaban las decisiones de manera piramidal. Yo creo que pasa por ahí la situación. Nosotros debemos tratar de mantener las mejores relaciones posibles con Cuba, pero no dejar de reconocer que tenemos diferencias políticas con el gobierno cubano, que pasan sobre todo por ese tema de las libertades individuales, no por otras cosas que son respetables. Nadie va a cuestionar las políticas sociales que ha llevado adelante Cuba. Eran necesarias, el país las necesitaba. Nadie va a cuestionar eso, nosotros no lo hacemos por lo menos. Lo que sí se cuestiona es lo otro, la otra necesidad de que haya otro tipo de libertades como las entendemos en las democracias en definitiva, ¿no? Porque no hay dos tipos de democracia. Ese es un debate sesentista entre democracia liberal y democracia popular. Hay un solo tipo de democracia, la democracia, punto. Donde existe la libertad individual. Si esa no existe, no hay democracia realmente. Terminamos esta segunda ronda. Nicolás Villar. Bueno, muy bien. Bueno, en principio, pedir que se atienda un poquito a que quizás tenga que extender un poco más por la composición propia que tiene el panel. O sea, más allá de que hay 3 sectores representados, con alguna diferencia hay 2 sectores que coinciden en algunos puntos. Y entonces, bueno, voy a intentar contestar lo que planteaba el compañero Adolfo en un principio. Adolfo Varela. Sí. No es lo que me resulta más interesante de contestar, porque es más o menos lo que yo veo repetido miles de veces en cadenas internacionales, en la CNN. No estamos aquí hablando de un debate profundo de lo que representa Cuba para Latinoamérica, de lo que es Latinoamérica en sí, pero tampoco puedo dejar pasar algunas cosas que se dicen así como vuelo de pájaro, como para quedar en la discusión, con muy poca argumentación. En primer punto, el tema de la sucesión en el poder, tantos años de los hermanos Castro, repetir una vez más, en Cuba existen elecciones donde el pueblo participa en un 90% de los que están habilitados, que es mayor inclusive a los que son en otras democracias, donde votan a partir de los 16 años y donde el voto no es obligatorio, es voluntario. Eso es lo primero, eso no tiene discusión. Fidel es elegido por el pueblo cubano y es elegido por Santiago de Cuba, y así llega a ser elegido en las diferentes instancias hasta ocupar el lugar que ocupa. Sobre eso creo que no hay ningún cuestionamiento y me parece muy liviano hablarlo desde ese punto de vista. Como igual también el pueblo cubano eligió a Raúl, o sea, no quiero detenerme en esas cuestiones. Repito, hay una democracia donde la gente vota. Lo puedo relacionar con lo que hablaba el compañero acá, de elecciones donde hubiera una oposición. Si ustedes me dicen, pero ¿cómo me vas a decir que hay democracia en Cuba si en Cuba hay un solo partido? Si nosotros venimos a lo que el oyente piensa y conoce de lo que son las elecciones acá, donde la elección es a un partido, o a un lema, o
o a una lista, va a decir, bueno, si yo voy a un cuarto oscuro y una lista sola, no tengo que elegir. Pero ese es el principal error y parte de un desconocimiento. En Cuba no se votan partidos. En Cuba se eligen personas para que ocupen esos cargos. Pero además, algo más rico todavía, la democracia cubana. No hay campañas electorales como las que tenemos en la democracia occidental o liberal, que influyen y que tienen un costo carísimo y que en definitiva posibilitan que los que tengan más poder económico y financien esas campañas publicitarias que llenan nuestras calles de carteles y fotos donde el candidato quiere salir más o menos lindo, con un eslogan muy llamativo y todo eso, inclinen la balanza. Por eso se hacen, ¿no? En Cuba no, en Cuba tú vas en el barrio, tú eliges a los delegados y se pone en el lugar donde se va a votar la biografía de cada uno. No se hacen, no es necesario, vos tenés que votar por mérito. Y así se van eligiendo. Entonces es una democracia muy rica y que a veces es muy pasada por arriba con este escobillón de difamación y eso que ha tenido que sufrir la revolución cubana, y que es un tema que nos podríamos centrar en debatirlo, la democracia, los ejemplos de la democracia occidentales y la democracia cubana. Es muy rica y muy interesante para que el oyente la tenga. Pero además me parece también, y sobre todo el planteo del compañero Adolfo, subestimar un poco a la escucha, ¿no? Me estás hablando, por ejemplo, de que googleó, que Castro invita a que googleen, como si Google fuera una fuente de información veraz, de que los hermanos Castro son de los 10 más ricos. Esas son cosas que no se pueden debatir. Me parece que no hacen bien al debate, en el sentido de que no es una fuente confiable, como no son tampoco las cadenas internacionales de prensa que defiendan intereses claros y están todo el tiempo atacando a Cuba. Si nos sentamos a escuchar CNN, esto, lo otro, y no tenemos la cabeza para abrirnos y indagar un poco más y conocer un poco más, nos vamos a quedar con eso. Es muy facilista ese razonamiento. Bueno, que también definía esta sucesión de poder como una engañapichanga. Me parece, en primer momento, una falta de respeto hacia un país soberano que elige su destino. ¿Por qué nosotros tenemos que creernos en la condición de analizar desde acá el pueblo cubano y si son engañados por el pueblo cubano, discúlpenme, pero en el 59, y ya les decía yo, de 1868 definió su destino y se levantó en armas y se opuso a lo que no quería oponerse y luchó y lo consiguió, y por eso tienen los logros que ahora también me gustaría compartir con ustedes. Entonces no subestimemos a ese pueblo cubano que vota en esas elecciones y que sigue afirmando esto, y que además tuve la posibilidad de compartir con ellos y lo conocí solidario, fraterno y apoyando la revolución. Que se van cubanos de la isla y se van uruguayos también, ¿cómo no? Vinieron españoles cuando la situación está jodida. Estamos hablando de un país de tercer mundo y además bloqueado, que no tiene ni siquiera los recursos que tenemos nosotros, y nosotros tenemos una diáspora también de cantidad de compañeros, de compatriotas que están en otros países, y tenemos en Australia, y tenemos acá. Sí, claro, se van por cuestiones económicas para estar mejor, sí, perfecto. Pero además, en el caso cubano, se van porque existe la ley de los pies secos, que Estados Unidos solamente aplica con Cuba, porque los mexicanos mueren en la frontera intentando pasar hacia Estados Unidos, donde a los cubanos se les da la ciudadanía y se les facilita cantidad de cosas en cuanto a trabajo y todo eso. Y si ustedes me preguntan, vamos a entender a Cuba como lo que es un país pobre, muy solidario porque comparte lo que tiene, pero un país pobre. Y claro, muchas veces la cuestión económica tira en todos lados, y por eso se van. Eso es una realidad, pero repito, analizarlo en esa cuestión especial con esta ley que no se aplica en otros países, porque estaría bueno que lo aplicara con los compañeros mexicanos. Hay movimientos muy importantes ahora con la inmigración en Estados Unidos, que además tiene la característica de que es la clase obrera en Estados Unidos, la clase obrera que queda, ¿no? Después de que Estados Unidos las industrias la manda con el neoliberalismo a otros países, es la clase obrera, son estos afrodescendientes y estos latinos que están allí. ¿Y por qué existe esta ley? Bueno, también lo decía de manera muy interesante el compañero Juan Martín. Uh-huh. Existe en Miami un grupo de cubanos que se fueron de Cuba con el triunfo de la revolución, y un grupo muy reaccionario también entre ellos, que se ha encargado de organizar ataques sistemáticos y atentados contra Cuba, y que inciden en la política interna de Estados Unidos, y que han incidido en todo este tiempo. Y eso hace que haya esta relación Cuba-Estados Unidos, y que se busque la manera
de pinchar y de retroceder en los avances que esta revolución ha tenido y en los avances o en las expectativas que puede tener cualquier país que busca ser independiente. Y para enumerar solamente, bueno, dijimos que ya en la Revolución Cubana, antes de la Revolución Cubana del 59 teníamos la injerencia americana y Cuba era el prostíbulo de Estados Unidos, para decirlo claro. Era el patio de recreo, como América toda era su patio trasero. Posterior, mientras la revolución en la Sierra Maestra, tuvimos marinos yendo a bombardear la sierra y todo eso. Después, a partir de eso y hasta la invasión de Girón, en el 62, tuvimos bombardeos a centrales azucareros y mandados por Estados Unidos, que la CIA después desclasificó los archivos, sobre esto no hay discusión. Después tuvimos el desembarco de Playa Girón, financiado y con mercenarios entrenados por Estados Unidos allí. Después del 63 al 71 tuvimos la Operación Mangosta, que entre otras cosas, hablaba de 32 tareas que conformaban la base de Operación Mangosta, y en la capítulo 21 se especificaba: la agencia someterá el 15 de febrero un plan para provocar el fracaso de la cosecha alimentaria en Cuba. Y déjenme mencionarle, si es tan así, después hay perfecto. una posibilidad Bien. más. Si es tan así el tema de la injerencia y el tema de esta mafia americana, cómo incide acá, que tuvimos enfermedades, por ejemplo, en Newcastle, que provocó el sacrificio de más de 1 millón de aves. En el 61, el primer brote de fiebre porcina, 500.000 cerdos, a partir de esta Operación Mangosta. En el mes subsiguiente hubo enfermedades de rollas de la caña de azúcar, el moho azul del tabaco, las enfermedades del ganado bovino, el pulgón negro de los cítricos, la hemorragia viral del conejo, la broca del café, las varosis de abeja, la úlcera de trucha. O sea, y podría seguir enumerando. Fueron esta mafia y esta injerencia que tiene, además de los intereses propios de los americanos, en revertir lo que está pasando en Cuba, hizo que se armara todo este aparateo para darle paso atrás a la revolución. Y podríamos también hablar de que hubo brotes de dengue hemorrágico, por ejemplo, que eran cepas que no se habían dado en el Caribe. Y entonces yo no puedo, y ya para hablar un poco lo que decía compañero, apartar la injerencia de Estados Unidos en el tema de las libertades. Y este es un tema que me gustaría que en la próxima intervención poder desarrollarlo, porque tiene mucho que ver. Pero además una cosa que discrepo y lo quiero plantear acá, además de lo que discrepo con el otro compañero que además hoy no está presente, que bueno, que son cosas que hay que puntualizar porque no da para debatir, que Estados Unidos tuvo injerencia en Cuba, sí, lo reconoció, me parece perfecto. Que Estados Unidos no tuvo injerencia en el Cono Sur, bueno, habría que hablar de Plan Cóndor, por ejemplo, y de dictaduras que fueron orquestadas del norte, en un contexto de no es el mismo tipo de injerencia. Sí, ¿no? Perfecto, no, está claro, pero sí las hubo. Sí, claro. Entonces, no dejarlo así. Y bien, bueno, me parece que... Si me permitís, vamos a la intervención de Adolfo Varela. Adolfo, te escuchamos. Bien, no estoy presente porque no pude, pero estoy acá, estoy todos los miércoles. A ver, hay una cosa, está bien, yo no le debo nada a Cuba, el que le debe lo defiende como a capa de espada. Yo lo que digo es que Cuba como país ha sido víctima de, no solo del comunismo de los Castro, ha sido víctima del propio Estados Unidos, y bien, creo que compartimos en eso casi los tres, que en su momento era el parque de juegos de la mafia americana, pero lamentablemente lo que surgió de una forma que lo dije al principio, yo calculo que hubo un pueblo entero entusiasmado y hasta un continente entero entusiasmado con la revolución y con el discurso castrista, terminó en algo que no es. Hay cosas que sí, lo dije al principio, pueden ser dignas para estudiarlas y tratar de aplicarlas acá, temas sociales que aplica Cuba que son muy buenos, pero yo no puedo compartir un gobierno que a mí se me puede decir hay elección. Es una tomada de pelo decir que hay libertad de elección en Cuba cuando en 60 años los dos gobernantes han sido dos hermanos. Eso, pero no entra en la cabeza de nadie. Eso es imposible pensarlo. Entonces, yo tengo que partir de base, cuando voy a hablar de un país o cuando voy a analizar la situación política de un país, a ver si la gente por lo menos tiene derechos y libertades, lo primero que pido, y en Cuba no hay, y sabemos que no existen, y sabemos que han ido presos un montón de gente por opinar distinto. Desde el discurso del 59, cuando Castro prometió que iba a haber libertad para los que estuvieran a favor y los que estuviesen en contra, y no fue así,
y lo vemos hace un tiempo atrás, cuando la muerte de Osvaldo Payá hizo un reconocimiento en la Junta por ese tema, porque compartíamos nosotros la lucha de él. Mire, yo conozco muchos jóvenes de otros partidos políticos de otros países, y una de las cosas que hay cuando se va a Cuba, ¿sabe lo que se le pide a los jóvenes que no son de izquierda, no son de afinidad política al castrismo? Si pueden darle una mano a los opositores cubanos. ¿Y cuál es la mano? Si le pueden alquilar un auto, si le pueden llevar de regalo un pendrive o una computadora para que puedan trabajar y seguir haciendo su trabajo político en Cuba, porque no tienen los medios necesarios. ¿Por qué? Porque está todo apoderado por el gobierno castrista, que se dice que está pintado como algo democrático elegido. Eso no es verdad. Entonces yo cuando empiezo a hablar de una democracia de un país, primero tengo que ver qué libertades está teniendo esa población, si es realmente libre de elegir a un gobernante, el sistema de partido único, el sistema de partidos como fuera, si existe o no existe, cosas reales, porque vuelvo a decirlo, inició de una forma la revolución que enamoró a muchísima gente, y es innegable, ¿no? Pero ¿cómo está hoy, a 60 años? Es bastante grave. Nosotros no podemos seguir defendiendo eso, no puede entrar en la cabeza de alguien que defienda eso. Si le gusta eso y tanto le gusta, se tiene que ir. Le pregunto a ver si le gustaría ese gobierno acá en este país. Eso es lo que tendríamos que pedirle, que me respondiera con sinceridad. Imagínense en Uruguay un gobierno de esos. Imaginemos, nosotros viviendo un gobierno de esos. Sí, muy bien, tenemos salud, tenemos un montón de cosas. Pero ¿estamos dispuestos a tener un gobierno y que para empezar busca enemigos permanentemente? Porque eso que se dice de que todo el mundo está en contra de Cuba, que es mentira. Mucha gente dice la verdad, mucha gente tiene intereses, pero mucha gente dice la verdad sobre lo que son los Castro, y lamentablemente no lo pudo revertir, pero no conozco, a no ser información solamente del gobierno castrista, de lo que ha sido el enriquecimiento enorme que ha tenido la familia Castro a instancias del gobierno, a instancias de la propia Cuba. Yo aprecio muchísimo a Cuba, no al gobierno, y nosotros creo que tenemos que entender la situación que tiene política hoy la propia Cuba. Por algo sigue existiendo ese gobierno también, o sea, vamos a sincerarnos, por algo, si recién se decía que, y se comparte por varios, que el poder que tiene Estados Unidos de poner y sacar gobiernos, de desarmar gobiernos o democracias en países y poner gobiernos de su interés, por algo en Cuba sigue estando el gobierno de Fidel, teniéndolo tan cerca. Pueden haber un montón de excusas, un montón de motivos por el cual exista, pero por algo está. Entonces hay un montón de cosas, un montón de trasfondos sobre esto que se pueden explicar con visiones que están muy vinculadas directamente a situaciones que se vivieron con Cuba, otros que la vemos más de lejos, otros que analizamos un poco más por arriba, porque no en realidad podemos estudiar un poco la situación cubana, pero a mí lo que me interesa puntualmente es la calidad de gobierno y los tipos de gobierno, y el tipo de gobierno cubano, la verdad, lamentablemente no lo comparto, y es muy complicado cuando existen dos personas gobernando un país, o una, y en los últimos años el hermano, durante 60 años, son dos generaciones. Nacieron un montón de familias nuevas que lo único que conocen en el poder, lo único que conocen como poder es a una persona llamada Castro. Entonces, es imposible que tengan como ejemplo otra cosa para poder elegir o poder reclamar, en gran mayoría, más democracia, porque no conocen, no tienen otro ejemplo. Y sabemos muy bien qué acceso a la información tiene o tenía hasta hace un tiempo Cuba, como tenemos nosotros o como tiene cualquier país de la vuelta. No tienen. El caso de la bloguera Johnny Sánchez cuenta cómo hacía para poder tuitear con mensaje de texto, porque no tiene casi acceso a internet. Eso es real, eso es innegable, y cuando tenemos una sociedad que no tiene acceso real a la información, no va a tener capacidad real de elegir. Eso es lo que pasa. Hay formas y formas de gobernar. La de Cuba, la de los Castro, no es la que compartimos. Gracias, Adolfo. Vamos con Juan Martín. Bueno, voy a tratar de ser breve porque el compañero del frente tiene varias anotaciones por lo que veo. Yo creo que no se puede negar que en Cuba no ha existido realmente libertades individuales. ¿Puede uno entenderlo en el contexto en el que Cuba vivió? Sí, puede ser entendible, pero no se puede negar. Recordemos, por ejemplo, que durante muchos años los homosexuales, para no irnos muy lejos, fueron víctimas del régimen cubano.
Se los encerraba en campos de trabajo, ¿no? Por ser burgueses desviados, como ocurría en casi todo el mundo comunista. Entonces ahí evidentemente no existen libertades. Por suerte la hija de Raúl Castro ha empezado también a tratar de incorporar los avances que se ven en el mundo en esa materia en Cuba, ¿verdad? Que existan elecciones no significa que exista democracia, porque si solamente existe un partido político, no hay realmente capacidad de decisión. Tiene que existir la opción de que los cubanos puedan elegir si quieren o no ser socialistas, en definitiva, que es lo que no pueden hacer. Que acá se puede decidir o no, o en otras naciones occidentales se puede decidir o no, porque existen libertad de partidos políticos. El compañero del frente mencionaba que la gente de Cuba se va como se va en el resto de América Latina. Sí, por supuesto, lamentablemente estamos en naciones que no son desarrolladas y muchas veces la gente migra, ¿verdad?, hacia otros países buscando mejores oportunidades. Pero en Uruguay no tenemos exiliados políticos. Los tuvimos lamentablemente en una época muy oscura del país, pero no los tenemos. Hoy ningún uruguayo se va de Uruguay por razones políticas, porque el gobierno que tenemos actualmente, con el que tengo montones de discrepancias y montones de coincidencias, es una democracia, donde mis libertades individuales están garantizadas, por ejemplo, para venir a decir esto que estoy diciendo ahora, ¿sí? Entonces, hay una diferencia importante. En Cuba sí tenemos exiliados políticos, tenemos presos políticos, tenemos gente que no tiene la capacidad de expresar lo que opina. Mencionaba Adolfo recién a esta muchacha que es bloguera, que vaya a ser, ¿qué amenaza es esa muchacha para un régimen, no? ¿Qué amenazas son las damas de blanco para un régimen? Son el equivalente cubano de lo que eran las madres de la Plaza de Mayo, básicamente, ¿no? Gente que pide que se libere a sus parientes que están detenidos, ¿verdad?, por razones políticas, básicamente, porque son presos de conciencia. Y eso sí no puede existir. Eso sí no puede existir, porque ahí evidentemente no hay democracia. Si esas situaciones se dan donde uno no puede opinar libremente porque es detenido por lo que opina, entonces no se puede hablar de que hay una democracia. Dejo por ahí para no tomar más espacio y darle la palabra al compañero que tiene varias acotaciones. Nicolás Villar. Bueno, muy bien. Sí, bueno, intentando... Está difícil empezar. No, está... Hilvanar. No, en realidad, o sea, la argumentación es muy sencilla y no es necesario buscar mucho. Lo que hay en este tipo de debate donde lo que se tira son bengalas allá, que hay que salir si a veces, y no quiero generalizar en los dos compañeros, pero a veces no siempre con la misma argumentación, bueno, nos toca ir ahí atacando esos parches para que no queden sentados como es a veces la forma de operar en la conciencia o en la memoria de quienes nos escuchan. Que los opositores no tienen medios en Cuba para... Bueno, eso es una mentira tan grande como... O sea, hay una financiación de parte de la mafia cubana a estos opositores que existen dentro de Cuba régimen, que son una muy pequeña minoría y que le ha hecho mucho mal a Cuba y que ha cometido ataques vandálicos y de terrorismo, como lo fue la voladura del avión del Barbados en el 75, donde murió un equipo de esgrima y donde los terroristas culpables de ese acto, que lo reconocieron, están libres en Estados Unidos. O sea, que no hay una financiación sí existe, que hay que darle memoria flash, y esto no, me parece que no va por ahí. O sea, es una... por ejemplo, otra cosa, planteaban si me gustaría ese gobierno para este país. Yo creo que no hay que copiar recetas. Uruguay tiene que tener el gobierno que tenga que tener, devenido del proceso histórico del propio país. Ahora, que me gustaría tener características similares a las que tiene ese país soberano, sí, me gustaría tener esa salud gratuita y de calidad que se estructura en 4 niveles, donde en cada cuadra tenemos un médico, después tenemos una policlínica, tenemos un hospital y tenemos un hospital especializado, donde no hay que hacer cola, donde te atienden con el nivel que se merece y es gratuita absolutamente. Me gustaría tener la educación gratuita, que si bien nosotros somos uno de los pocos países en América Latina que tenemos también educación gratuita, no tenemos una estructura que le posibilite al estudiante del exterior estar en las mismas condiciones que quizás un estudiante de Montevideo, además de otros filtros que tiene, ¿no?, como el terminar liceo y 3.000 cosas. Me gustaría tener el plan de becas que tiene Cuba, que le ofrece a los extranjeros, y tiene más de 35.000 graduados de medicina, y tenemos más de 450 médicos que se han graduado de medicina y que vuelven para Uruguay, pero que también le ofrece a los propios cubanos, y tener esa universalización de la universidad, que mientras no existió tenía este plan de beca que llevaba a gente de las distintas provincias y le daba los libros, el alojamiento, el transporte y todo gratuitamente, y de esa manera se pintó la Universidad de Obrero de
de campesino y de negro, ¿cómo no? Eso me gustaría tenerlo, lucho y creo fervientemente que nosotros tenemos que caminar para tener eso. Bueno, en cuanto al acceso a la información, bueno, este es un tema muy puntual. Cuba tiene el acceso a la información con respecto a Internet que puede tener por el bloqueo que está impuesto. Cuba tiene, o tenía hasta hace un tiempo, ahora se está tirando la fibra óptica, tenía la misma nivel de conexión que tiene un hotel Hilton para toda Cuba, y eso se tenía que priorizar el tema de la investigación y el estudio científico. O sea, eso me gustaría que tuvieran más, y de hecho lo están teniendo, no hay problema. Pero además, cuidado, acá se confunde un tema. Nosotros podemos tener acceso a diferentes medios de comunicación que nos bombardean siempre con lo mismo, y nosotros lo consumimos tranquilamente y de forma acrítica. El compañero venía a plantear acá en el debate un dato que sacó de Google, que todos sabemos cómo funcionan y de qué manera se difunden las noticias en Google, o tenemos cadenas internacionales de noticias que responden a esos intereses. Por suerte hoy ya menos, porque existen, por ejemplo, Telesur en América Latina, que da otra opinión, ¿ya? Pero entonces el acceso a la información tremendamente relativo. Quizás acá tenemos más acceso a Internet y quizás tenemos más acceso a una información señada o dirigida hacia un lugar, pero no siempre tenemos más conocimiento de las realidades. Ahora, una cosa que me pareció muy interesante, muy linda para resaltar, decía, sin información, llegaba un silogismo muy, muy práctico, ¿no? Que me gusta destacar por su sencillez. Decía, sin información no podemos elegir. Y bueno, y podríamos decir que sí, pero con analfabetos, por ejemplo, tampoco podemos elegir. Y Cuba, desde el principio de la revolución, que lo señalaba el compañero del Partido Colorado acá, la cruzada más importante fue la cruzada de la alfabetización, y qué lindo, ¿no? Y de qué manera pudo lograr ser uno de los primeros países libres de analfabetismo, pero que además trasciende a Cuba y exporta el plan Yo Sí Puedo a más de 28 países, alfabetizando a 5 millones de personas, dándole la posibilidad de leer. ¿Cuánto tiene que ver eso, la formación? Martí decía, ser culto es la única forma de ser libre. Podemos ser analfabetos y mirar la tele y escuchar lo que nos dicen, pero seremos acríticos, ahí tampoco tenemos capacidad de decidir. Bueno, en cuanto acá hay otro tema interesante. Se hablaba de la no existencia de libertad de prensa, y tenemos a Giovanni Sánchez, por ejemplo, que mencionaba en el caso, la bloguera, conocida bloguera, que ahora no está en Cuba y va a volver a Cuba, y desde dentro hablaba. Y tenemos por otro lado a Snowden, por ejemplo, que desenmascaró de qué manera Estados Unidos controlaba con la tecnología lo que la gente se mandaba en correo y todo eso. Está exiliado allá y no puede volver. Entonces dejemos de ser un poco hipócritas en ese sentido. Existe esa libertad, se dice, y está bien, es lo que ellos piensan. Y también es cierto que a muchos de ellos son financiados de Estados Unidos y que les es muy conveniente. Está perfecto, pero ella va a poder volver, Snowden no. Y por otro lado, una comparación que me pareció un poco interesante, cuando se comparó a las damas de blanco con las madres de la Plaza de Mayo. Y aquí detenerme un segundo. No se puede, es muy cómico, no se puede trazar un punto de comparación. Para empezar, las madres de Plaza de Mayo se movilizan por aquellos desaparecidos, detenidos, torturados en la época de la dictadura. O sea, sin que no fueron ni siquiera juzgados. Es una cosa que es incomparable. Y las damas de blanco, en Cuba no hay desapariciones, no hay en el caso que podamos decir de las ejecuciones, no son extrajudiciales, no tiene punto de control, y además está demostrado que están financiadas. Pero Nicolás, te pido ir redondeando. Sí, yo voy redondeando, pero también te pido que me des un chancecito más por lo que te decía la estructura del panel, y ya redondeo. Y bueno, entonces, para cerrar, hablar un poco del tema de las libertades. Concreto, libertad es una cosa que me parece que es un valor importantísimo. Es un valor importantísimo y bueno, y marca, libertad y democracia han marcado desde sus orígenes la modernidad y
y ya desde la Revolución Francesa se habla de libertad, fraternidad, igualdad y todo eso. Lo que lamentablemente esta libertad, que yo asocio con no tener ningún tipo de sujeción, de poder desarrollarse en las áreas que uno quiera, con el devenir de los tiempos se ha transformado en un sistema de devastación y consumo que sumerge en la pobreza y en la miseria a un porcentaje muy grande de la población del mundo. Entonces, cuando se habla de libertad y cuando se habla de derechos humanos en Cuba, me parece importante hablar de derechos sociales y políticos, que yo ya me refería en cuanto a las elecciones, lo podemos conversar, les puedo dejar la Constitución para que se informen de cómo funciona el sistema cubano, pero también me parece importante hablar de los derechos humanos, pero de los económicos, sociales y culturales, que se pasan por arriba. Se dice, sí, hay salud, sí, hay educación, no es menor, y son derechos humanos también, ¿ya? Sin dejar de argumentar y, ya les digo, pasarles el material para que se informen sobre cómo se estructura la democracia cubana y cómo esos derechos políticos están garantizados, así como que está garantizada la educación gratuita, así como está garantizada la salud, el deporte, y ha tenido todos los avances que ha tenido. Y para finalizar, y porque esta la asumo como propia, cuando el representante del Partido Nacional me decía que él no le debe a Cuba, y yo le debo decir que sí, yo le debo a Cuba. En un primer lugar porque Cuba me dio lo que mi país no en su momento no pudo, pero no solo a mí, como le ha dado a esos más de 35.000 estudiantes, como le ha dado en el caso concreto de Uruguay a los 41.000 operaciones en Operación Milagro. Cuba fue en el 2009 señalada como paradigma de solidaridad internacional por las Naciones Unidas. Decir, y ya para cerrar, que hay 1.380.000 pacientes extranjeros intervenidos por Operación Milagro, 200.000 se han operado en Cuba, se le ha dado la posibilidad de ver, ¿ya? Además de que también se le ha dado la formación a otros tantos, en 92 puntos quirúrgicos donados por Cuba a 20 países, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Nicaragua, Paraguay, Uruguay, Mali, Angola, Perú, Santa Lucía, San Vicente, Surinam, y lo que les hablaba de la cantidad de gente que ha logrado aprender y escribir y ha logrado quizás tener un poco más de capacidad crítica por el plan de Yo Sí Puedo. Entonces yo y muchos más les debemos a Cuba, y Cuba de manera solidaria, la Cuba que supuestamente está dirigida por los intereses mezquinos de los hermanos Castro, ha hecho eso que no ha hecho otro país ni otra democracia de su estilo por los pueblos de América Latina. Bien, Adolfo Varela, Juan Martín Sánchez, Nicolás Villar, gracias por haber estado en esta mesa de los jóvenes 2014, que todos los miércoles reeditamos para la audiencia.